Bienvenidos nuevamente a este otro encuentro con el español y la literatura. Feliz de volvernos a encontrar y un poco que nostálgico también, porque ya esta clase va a cerrar el ciclo de una secuencia de orientaciones, de clases propiamente dichas, debido a la situación que enfrentó el país y por supuesto nosotros los profesores desde acá, haciendo un gran esfuerzo, hemos tratado de llevarle a ustedes todo el contenido para que, bueno, desde casa, por supuesto, no pierdan ese ritmo de estudio y ese entusiasmo que siempre despierta cada curso escolar. Lamentablemente ocurrió de esta manera, pero nosotros desde acá y ustedes en sus hogares han tratado de seguir con ese entusiasmo del que les hablaba anteriormente. Bueno, ¿qué pretendemos hacer en la clase de hoy? En la clase anterior nosotros hicimos una generalización de todos los contenidos que usted estudió en 10º grado y para los que tiene que estar listo para poder realizar un examen. Un examen que será un segundo trabajo de control parcial, pero que va a existir también una prueba de revalorización y extraordinario, donde usted también debe dominar todo el contenido abarcado en el curso y que va a tener, por supuesto, la estructura de una prueba final con todos los bloques de la prueba de español. La clase de hoy vamos a comenzarla con la siguiente expresión que dice: hay quien se pasa la vida entera leyendo sin conseguir nunca ir más allá de la lectura. Se quedan pegados a la página, no entienden que las palabras son solo piedras puestas atravesando la corriente de un río. Si están allí, es para que podamos llegar a la otra margen. Esta expresión nos hace pensar en el valor que tiene la palabra, en el valor que tiene la lectura, en los aportes que nos brindan las obras literarias, cuán importantes son para poder comprender un mensaje. Realmente son imprescindibles porque no hay obra literaria si no hay palabra, porque realmente la literatura es el arte de la palabra. Y esto es muy importante en una prueba de español. Recuerden que usted, todo examen de español parte de un texto y que usted debe ser capaz de comprenderlo, de analizarlo y tiene que, por supuesto, ir desmembrando todas esas palabras, todas las ideas para poder comprender el mensaje y poder responder cualquier tipo de ejercicio. Por tanto, el asunto de nuestra clase de hoy es el siguiente: consolidación de los contenidos abordados en el grado. Bueno, ¿y por qué nosotros damos español? ¿Qué contenidos, qué conocimientos nosotros adquirimos cuando damos español y cuando damos literatura? Fíjense que son dos disciplinas en una. ¿Qué elementos nosotros debemos tener en cuenta? ¿Qué nos aporta nuestra asignatura? En mi experiencia como docente me ha ocurrido en varias ocasiones que los alumnos me dicen: profe, ¿para qué voy a estudiar español si español no se estudia? ¿Ustedes creen que es una reflexión, que es una referencia para con nuestra asignatura? No, ¿verdad? El español nos ayuda a enriquecer nuestro lenguaje. La literatura nos hace viajar en el tiempo, por tanto también es una asignatura importante y es una asignatura que tiene ciertos y determinados niveles de complejidad. Por tanto, yo quisiera que ustedes observen este cuadro que tenemos en pantalla, donde explica cada una de las, ¿cómo decir?, especialidades o componentes que integran cada una de estas disciplinas. Por la parte de español, bueno, la lectura, que es muy importante porque todo, como ya les expliqué, parte de un texto, de la interpretación, por supuesto, de ese tipo de texto, sea tenga el código que tenga, la expresión oral y la expresión escrita, que por supuesto nos ayuda
a mejorar nuestra ortografía, pero a mejorar el habla. Recuerden que el español, más que una asignatura, como dice la profesora Laís, es un instrumento de vida, porque realmente incluso nos hace hasta vernos más bellos cuando nos expresamos correctamente. La gramática, que es un componente importante, el texto, el discurso y la ortografía. Y bueno, la literatura es, por supuesto, el arte de la palabra que nos aporta sensibilidad, gusto estético. Por supuesto, las obras literarias se comprenden, se analizan y cada una de ellas pertenece a un género literario específico y, por supuesto, el modo de análisis varía según el género. La tipología de las obras literarias, que es tan importante para poder analizarlas, para poder comprender el mensaje de cada una, el desarrollo de habilidades comunicativas, intelectuales y docentes, y que por supuesto todos estos elementos se complementan en la estructura del examen. Bueno, ¿cómo está diseñada la prueba de español? ¿Qué elementos, qué contenidos pudieran estarse evaluando en este examen? Que bueno, ya los vimos en la clase anterior. Usted en 10º grado estudia literatura desde la comunidad primitiva hasta el siglo XVII y bueno, en 11º grado le da continuidad con el siglo XIX y así hasta que llegue al 12º grado. Pero realmente la prueba de español tendrá solamente la estructura de comprensión, léxico y ortografía, gramática y la redacción. Puede haber una pregunta de literatura que no necesariamente tenga que dársele salida en la pregunta de redacción. Puede haber una pregunta de literatura pura, como bien decimos nosotros. Por tanto, ¿cómo pudiera hacer esta pregunta en el examen? Observe. Dice esta situación comunicativa: en clases aprendiste que el tema en toda obra literaria constituye su núcleo de significación o idea esencial. A continuación se relacionan algunos temas de las obras estudiadas en clases. A partir de ellos, completa los espacios en blanco con el título de la obra correspondiente. Fíjense que le están hablando de los temas de las obras literarias. Usted debe completar con el nombre a partir de la temática que se les ofrezca. Yo les voy a dar unos segundos para que puedan tomar nota de la orden y después entonces pasamos a la actividad. Dice el primer inciso: la hipocresía y el oportunismo como medio para ascender en la escala social. ¿De qué obra está hablando este enunciado? ¿Cuál es, de qué obra, a qué obra pertenece esta temática? Muy bien, a la obra Tartufo de Molière. Ahí solamente usted tiene que colocar el título, tiene que leer bien la orden para poder responder. Es el título solamente lo que usted debe colocar. La honra y la dignidad de un destacado caballero medieval. Fíjense en las palabras clave: honra, dignidad, caballero medieval. ¿De qué obra me están hablando? Efectivamente, del Cantar de Mío Cid o poema de Mío Cid, como usted también lo pudiera nombrar, pudiera ponerlo de esta manera. El sentimiento amoroso frente a las vanas apariencias. Mucho cuidado, porque el sentimiento amoroso está presente en varias obras, aunque no sea el eje central, pero aquí está frente a las vanas apariencias. ¿Estaremos hablando de Romeo y Julieta? Yo sé que es la obra que les viene a la mente enseguida. No, ¿verdad? Frente a las vanas apariencias es el poema Retórica del llanto de Sor Juana Inés de la Cruz, que estudiamos en las clases del barroco. Bueno, ¿qué otras obras pudieran ser también
objeto de análisis en un ejercicio como este? ¿Cómo me las pudieran preguntar? Fíjense que ahí me dan los temas, pero no hemos terminado. Vamos a continuar. Las heroicas y disparatadas aventuras de un famoso hidalgo. Efectivamente, ustedes dominan perfectamente bien esta obra, que es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En su libro de texto, Don aparece con mayúscula. Por tanto, generalmente usted lo escribe con mayúscula, aunque la Real Academia de la Lengua permite escribirlo con minúscula, y usted lo podrá encontrar en distintas bibliografías de estas dos formas. Pero bueno, yo se los puse con mayúscula porque realmente así aparece en su libro de texto, que es la bibliografía que usted tiene a su alcance para poder estudiar. Lo humorístico y lo satírico como reflejo del mundo medieval. Muy bien. El Decamerón, esta obra tan importante, Decamerón, de Giovanni Boccaccio. Y el amor de dos jóvenes frente a la rivalidad de sus familias. ¿De qué obra estamos hablando? Efectivamente, ahora sí es Romeo y Julieta de William Shakespeare. Y por último, la nostalgia de un cautivo español que remaba en una galera turquesca. Muy bien, el poema Amarrado al duro banco de Luis de Góngora, que también estudiamos en la unidad del barroco. Observen que yo les he hablado aquí de un grupo de unidades que no son las primeras del curso. Son unidades que ustedes dieron posteriormente porque realmente son objetivos del segundo trabajo de control parcial. Pero como ya les expliqué en la clase anterior, usted, y al inicio de la clase, usted si hace el examen de revalorización o el extraordinario, si el contenido va a ser desde el inicio hasta la unidad de Tartufo, que es donde culmina el plan de estudio de la asignatura en el 10º grado. Bueno, todo examen de español está dividido en bloques de preguntas. Y bueno, ¿qué componentes de la asignatura se miden en estos bloques? Observen. La comprensión. La comprensión es el componente de entrada, el que nos aporta los conocimientos. ¿A través de qué? Por supuesto, de la lectura. Y el componente de salida, que tiene esa comprensión, ese análisis que yo sea capaz de hacer del texto, cómo me apropié de su mensaje, de las ideas fundamentales, tiene un componente de salida que es la construcción de texto. Recuerden, yo siempre les insisto, no preelaborar un texto porque la orden de la construcción depende de lo que diga el texto de la comprensión. Si el texto de la comprensión hace referencia a los personajes de las obras literarias, lógicamente en la construcción la salida va a ser hablar de los personajes de las obras literarias. Si me hablan de los temas de las obras literarias, bueno, serán las temáticas y así. Y bueno, hay un componente intermediario entre ellos que es el análisis, donde se mide la gramática, el léxico y por último, y no menos importante, la ortografía, que bueno, la medimos en los aspectos de la redacción. Usted debe escribir sin errores ortográficos porque recuerden que se hace un descuento ortográfico al final y se resta punto también en el ejercicio de dictado o en otro ejercicio similar que mida la ortografía. Ahora bien, todo examen de español parte, como ya les he explicado anteriormente, de un texto. ¿Qué se dice en ese texto? ¿Para qué me sirve ese texto? Veamos el siguiente esquema. El texto, en primer lugar, desarrolla un tema. Es el aspecto de la realidad del cual se habla. Y ese tema está sustentado por ideas que usted puede compartir o no, que usted puede dar su opinión personal. Y esas ideas, por supuesto, se sustentan en juicios que se explican, se argumentan y por supuesto hay una estrecha relación entre las ideas, los juicios, el tema con los conceptos que plantea el texto. ¿Cómo se relacionan esos conceptos? Esto incluso a usted le sirve no solamente para comprender el texto, sino también para construirlo. A través de palabras o sintagmas, que es lo que garantiza la cohesión del texto. Y por supuesto, esas palabras y sintagmas al relacionarse forman las oraciones. Y las oraciones, lógicamente, un grupo de oraciones bien cohesionadas entre sí, conforman entonces los párrafos. Y esos párrafos que por supuesto
hacen gala del lenguaje en un texto acabado, expresados de forma coherente en todo este grupo de oraciones, de palabras, de sintagma, donde se expresan juicios, conceptos, ideas. Llegamos entonces al discurso. El discurso no está utilizado aquí con carácter oratorio, sino esa forma del lenguaje escrito que se emplea para dar por terminado un texto. Recuerden ustedes que el texto es la unidad básica de la comunicación humana por medio de la actividad oral escrita y que debe tener también cualidades importantes como la claridad, la precisión, la unidad, la coherencia, el énfasis, y eso por supuesto ayuda a leer, a comprender el texto. Incluso la coherencia es una de sus cualidades más importantes. Bueno, ¿cómo pudiera ser un texto del examen de español? ¿De qué nos pudiera hablar? ¿Pudiera ser en sentido general? ¿Pudiera ser de una obra específica? Sí, puede ser de forma general, un texto que hable de la literatura, pero puede ser un texto que hable de los personajes o de los temas de las obras literarias o casi nunca un fragmento de la obra. Ojo con esto, sino ensayos que han hecho determinados críticos literarios acerca de una obra literaria determinada o de la vida y obra del autor, o un texto que haga referencia al panorama histórico de la obra y usted tenga que analizar en la redacción, es decir, hablar en la redacción de la parte histórica de la obra, que es muy importante por supuesto, porque eso los ayuda a ajustarse al tema. El texto es la base del examen. Veamos entonces el siguiente texto. Lea detenidamente el siguiente texto. Esa siempre es la orden. Usted tiene que ser capaz de leer detenidamente, no a la ligera, no pasarle por encima las ideas y leer cuantas veces sea necesario. No es 3, ni 4, ni 5. Hay quien con una vez, bueno, ya puede responder. Hay quien no, hay quien tiene que leer 2, 3, 4, 5 y las veces que sea necesario. Dice el texto: la lectura nos permite evadir la realidad más inmediata, transportarnos a través del tiempo y buscar una recreación sana. Así, las obras literarias abordan disímiles temas relacionados con el amor, la amistad, el valor de la familia, los conflictos humanos y sociales para reflejar en poemas, novelas, cuentos u obras dramáticas un sinfín de aspectos que la vida diaria es incapaz de enseñar. Fíjense que es un texto muy general, muy bonito, donde nos hace referencia a los temas de las obras, a los géneros, a la tipología de cada una de las obras literarias y cómo todas ellas son capaces de enseñarnos, de divertirnos, de aportarnos, por supuesto, el conocimiento. Yo les voy a dejar unos segundos el texto en pantalla. Como ustedes pudieron ver, está fragmentado en dos. Yo voy a retroceder a la diapositiva inicial, al inicio del texto, para que usted pueda tomar nota y por supuesto después a esta segunda parte, pero bueno, que quede claro que es un solo texto, es decir, es un párrafo.
vamos a ver un grupo de objetivos, un grupo de preguntas, posibles preguntas que puedan medirse en el bloque de comprensión. Ya vimos la pregunta de literatura, que también forma parte de la comprensión, el texto. Y bueno, ¿qué hacer con ese texto en una pregunta de comprensión? En primer lugar, siempre en 10º grado es fundamental este objetivo. El alumno tiene que identificar la tipología textual. Usted tiene que saber frente a qué tipo de texto está según los criterios que usted estudió en las primeras unidades del programa. Determinar enunciados verdaderos, falsos o no se dice, que requieren de mucha lectura y no es un esquema. No quiere decir que porque ya yo encontré el verdadero, el próximo tiene que ser falso y el próximo es no se dice, o viceversa. Puede que una de estas tres posibilidades no esté. ¿Y cómo usted logra eso? Con la lectura detenida del texto. Preguntas con o sin respuesta en el texto. Extraer expresiones para demostrar un determinado criterio, una determinada situación, que pueden ser sintagmas nominales, adjetivos, recursos expresivos. Resumir la idea esencial o también seleccionarla en otro tipo de ejercicio. También pudiera estar fundamentando una expresión, argumentando un calificativo o completando un enunciado con una expresión del texto. Veamos entonces cuál pudiera ser la primera pregunta de comprensión. Dice acá, marque con una cruz la respuesta correcta. El texto anterior, atendiendo a los criterios estudiados, se clasifica como, por su forma locutiva, puede ser narrativo, dialogado, descriptivo o expositivo. Este texto que yo les presenté al inicio, por su forma locutiva, es correctamente, es un texto expositivo. Se están dando definiciones, criterios, ideas acerca de la lectura y lo que nos aportan las obras literarias a partir de los temas que desarrollan y de los distintos géneros. Este es el primer criterio, se los voy a dejar unos segundos en pantalla para que puedan tomar nota y después pasar entonces al segundo. Veamos entonces ahora el segundo y el tercer criterio por el que también usted puede clasificar el texto, porque no solamente les pueden pedir que lo clasifiquen por su forma locutiva, también usted lo puede identificar por el estilo, por la función comunicativa, que fueron criterios que usted trabajó en clase. Veamos entonces, por su función comunicativa, informativo, expresivo, poético o apelativo. Acá vamos a hacer un breve recordatorio porque yo sé que a ustedes les cuesta un poco más de trabajo identificar estas tipologías textuales. Recuerden que el texto informativo nos ofrece datos de forma objetiva. El expresivo expresa estados de ánimo, sentimientos. El poético utiliza el lenguaje figurado y los apelativos son utilizados para convencer. ¿Cuál de estas posibilidades usted cree que es la correcta? Muy bien, el texto nos da un grupo de informaciones acerca de los beneficios de la lectura, lo que nos aportan las obras literarias, como ya les he ido explicando anteriormente. Fíjense que yo lo repito una y otra vez, y así como yo lo estoy repitiendo acá, usted se lo tiene que repetir una y otra vez en el examen para poder dar una respuesta acertada. Y por su estilo, puede ser coloquial. El texto coloquial es que se emplea en la conversación. Puede ser científico, puede ser oficial, que son los textos jurídicos, publicista, que son los que aparecen en los periódicos, o artístico, que utiliza el lenguaje como medio de creación. Y el científico, que también da un grupo de definiciones, no necesariamente tiene que hablar de un adelanto de la ciencia, porque a veces usted no sabe llevar el significado de la palabra más allá de lo que realmente tiene delante.
y en este caso estamos hablando de un texto. Por su estilo, ¿cómo se clasifica este texto? Muy bien, es un texto científico. Nos da un grupo de definiciones que nos aporta la lectura, la literatura como ciencia, de forma objetiva, de forma clara, precisa. Veamos entonces ahora cómo pudiera estar focalizado el ejercicio de verdadero o falso. Ya les dije que no es un esquema, que usted tiene que leer detenidamente el texto, que no puede trabajar por decantación. Vamos a ver. Determine si los siguientes enunciados son verdaderos, falsos o no se dice, de acuerdo con el contenido del texto. Y les recuerdo, el verdadero no tiene que estar literalmente como el texto lo dice. A veces los alumnos nos enfrentamos a diario a situaciones donde los alumnos nos dicen, profe, pero eso no está dicho así, pero está dicho de otra manera, con la misma claridad, con la misma precisión, por tanto es verdadero, porque esto es un ejercicio inferencial. El falso, por supuesto, tiene la información tergiversada, pero no necesariamente tiene que utilizar un adverbio de negación para convertirlo en falso. Se puede decir de disímiles maneras con un antónimo de una determinada palabra. Y lo que no se dice es lo que realmente no se expresa en el texto, que tampoco se aleja mucho de la textualidad, porque entonces no cumple su objetivo de inferencia. Por supuesto, aquí yo puedo hablar, no sé, de las obras literarias, por ejemplo, pero lo que yo planteo, el texto habla de las obras literarias, pero lo que yo estoy planteando en el enunciado no está expresado en el texto, no es falso, generalmente es un verdadero, pero que no está literalmente expresado. Veamos entonces, dice el primero, las obras literarias abordan temáticas que distan mucho de la realidad inmediata. ¿Qué dice el texto al respecto? Bueno, que las obras literarias es cierto que nos permiten evadir la realidad más inmediata y transportarnos a través del tiempo, y que nos muestra un sinfín de aspectos que la vida diaria es incapaz de enseñar. Por tanto, estos temas distan de la realidad, no, ¿verdad? Por tanto, el enunciado es falso. Dice el siguiente, al leer somos capaces de divertirnos y de viajar a través del tiempo. Efectivamente, el texto lo plantea al inicio de otra manera, transportarnos a través del tiempo, evadir la realidad más inmediata. Por tanto, ese enunciado es verdadero. Y por último, las novelas, cuentos, poemas y obras dramáticas poseen rasgos distintivos que los diferencian. En el texto se habla de novelas, de cuentos, de poemas, de obras dramáticas, pero no especifica en sus características. Por tanto, este es el enunciado que no está expresado en el texto. Les voy a dar unos segundos para que tomen nota de la respuesta de los enunciados para después poder continuar. Otro ejercicio muy común en las pruebas de español, sobre todo en 10º grado, es el resumen de la idea central. Mucho trabajo nos cuesta a los docentes que los alumnos tengan la habilidad de sintetizar. Aunque la idea esté explícita en el texto, la habilidad no es extraerla, es resumirla, y usted tiene que ser tener la capacidad de tener poder de síntesis para poder llegar a una respuesta certera. Y usted sabe que usted puede resumir la idea central de dos maneras. Vamos a ver el ejercicio. Resuma en no más de una línea la idea esencial que transmite el texto. Lo primero que tengo que saber es de qué me hablan en el texto para después poder llegar a un resumen, un buen resumen bien elaborado. El resumen lo puedo expresar de dos maneras. Como aquí no me especifican,
yo puedo hacerlo mediante un sintagma nominal o mediante una oración simple, porque la oración compuesta, recuerden que no resume, va más allá del resumen, aporta nuevos elementos que la oración simple sola no es capaz, el hablante no es capaz de una oración simple decirlo y por tanto tiene que utilizar la oración compuesta. Bueno, mediante un sintagma nominal, ¿cómo nos pudiera quedar? Los beneficios de la lectura. Realmente el texto hace referencia a ello a grandes rasgos, que nos permite viajar en el tiempo, que nos permite evadir la realidad. Por tanto, eso es un beneficio. Y mediante una oración, los temas abordados en las obras literarias nos aportan muchos conocimientos. Está bien porque realmente el texto hace referencia también a estos temas abordados por las obras y que nos aportan conocimientos precisamente por eso, porque nos hacen viajar en el tiempo, porque nos ayudan a conocer nuevos personajes, otros países, nos aportan enseñanzas, lecciones. Por tanto, estaría bien de esta manera. Les voy a dar unos segundos para que puedan tomar nota. Rapidito. El segundo bloque del examen es el de léxico y ortografía. ¿Cómo se pudiera medir el léxico? ¿Cuáles pudieran ser los tipos de preguntas? Esto es novedoso para ustedes, verlo como bloque en la prueba, porque bueno, en grados anteriores ustedes les han mandado extraer del texto sinónimos, antónimos, parónimos, homófonos, formar familias de palabras. Desde la primaria ustedes vienen formando familias de palabras y bueno, ahora este tipo de ejercicio se complejiza un poco más de la siguiente manera. Veamos entonces cómo me lo pueden preguntar. ¿Qué elementos pueden preguntarme en este bloque de preguntas? Extraer del texto sinónimos, antónimos, homófonos o parónimos. Usted tiene que recordar estos conceptos porque usted lo ha venido trabajando, ya le expliqué, desde el nivel educativo primaria. Escribir derivados de sustantivos, adjetivos, infinitivos, adverbios, participios o gerundios, por supuesto con una situación comunicativa, con un enunciado que los ayude, por supuesto, a escribir la palabra derivada que se quiere. Escribir singular, plural, homófono, diminutivo o aumentativo. ¿Cómo sería entonces el ejercicio? No quiere decir que todo haya que preguntarlo. Esto, por supuesto, es muy general. Y en la prueba vamos a lo particular, a lo que le interesa al profesor, a lo que el alumno ha sido capaz de apropiarse atendiendo al diagnóstico, a las diferencias individuales de cada uno de ustedes. Y dice el ejercicio: del texto inicial extraiga un vocablo que pueda ser sustituido por instruir. Lo primero que usted debe hacer es partir de la categoría de palabra. Instruir es un infinitivo. Si es un vocablo que pueda ser sustituido, tiene que estar, por supuesto, en la misma categoría. Para la hora de yo sustituirlo, el texto no pierda su idea central, no pierda la coherencia, no pierda sus cualidades fundamentales. Por tanto, yo debo buscar un infinitivo que sea sinónimo de instruir y que al sustituirlo, por supuesto, el texto mantenga su eje temático. ¿Cuál sería entonces la palabra? ¿Ya lo encontraron? Efectivamente, enseñar. Y un vocablo con sentido opuesto a fantasía. Fantasía es un sustantivo. Usted debe buscar otro sustantivo, pero que sea opuesto. ¿Cuál sería entonces? Muy bien, está muy sencillo. Realidad. Les voy a dar unos segundos para que tomen nota del ejercicio. Continuamos. Miren este otro tipo de ejercicio. Escriba. Siempre el primer ejercicio de léxico va a estar relacionado con extraer del texto sinónimos, antónimos. Y el segundo ejercicio de este bloque
es escribir. Ya usted no tiene que buscar en el texto, porque si se pone a buscar en el texto, como le ha pasado a algunos alumnos míos, profe, no lo encuentro. ¿Por qué? Por la rapidez, por no leer la orden. Es escribir, no es extraer. Usted va a escribir el sustantivo que se deriva del infinitivo, evadir. Casi siempre, no me gusta ser absoluto, pero generalmente, ¿cómo terminan los sustantivos formados a partir de infinitivos terminados en derdir, tertir? Muy bien, con la terminación ción. Veamos entonces que el sustantivo que se deriva del infinitivo evadir es evasión, y se escribe con S porque realmente ahí se cumple una regla ortográfica del uso de la S para los infinitivos con estas terminaciones. Seguidamente usted debe escribir el adverbio de la familia del sustantivo conflictos. Generalmente se les dice escribir o le enseñamos a escribir adverbios derivados de adjetivos, pero usted puede escribir un adverbio derivado de un sustantivo. El proceso es diferente porque usted tiene que llevar el sustantivo adjetivo y después el adjetivo llevarlo al género femenino y colocarle entonces la terminación mente, que no es automáticamente así, porque a veces los alumnos no quieren pensar o tienen dificultades y hacen la fuerza por solamente colocar la terminación mente, y ese no es el proceder. Recuerden que usted está haciendo una prueba de español y debe analizar. El análisis es rector en todos los bloques de la prueba. Por tanto, el adverbio de la familia del sustantivo conflictos sería conflictivamente, porque conflictivo es el adjetivo. Al llevarlo al femenino sería conflictiva y entonces en ese momento le agrego la terminación men. Y el homófono de más con tilde, recuerden que es el adverbio de cantidad. ¿Cuál sería entonces su homófono? Muy bien, la conjunción adversativa más que no lleva la tilde diacrítica. Bueno, y el otro ejercicio del examen, ¿cuál pudiera ser en este bloque de léxico y ortografía? Bueno, las preguntas ortográficas son muchas, puede ser de completar, puede ser de acentuar o puede ser el tradicional dictado. Veamos entonces que en el bloque de ortografía usted puede tener un ejercicio de acentuar palabras en el texto, un texto de donde se hayan fugado las tildes, hablando metafóricamente, y usted debe colocarlas en el lugar correcto, completar con grafemas y el dictado. Cualquiera de estos tres ejercicios, usted es un alumno de 10º grado y ya ha transitado por 2 niveles educativos y ha recibido un grupo de conocimiento, y usted debe dejar un poco los temores o no estamos habituados a hacerlo de esta manera. Bueno, usted tiene que habituarse porque realmente usted tiene que estar preparado para todo esto, y todo esto tiene una finalidad que es la prueba de ingreso, que es una prueba de nivel. Todos estos conocimientos a usted les sirve para la prueba de ingreso porque son ejercicios muy similares y usted tiene que estar preparado para todos. Pero bueno, como el dictado es tradición, vamos a dictar. Yo sé que es un poco complejo dictar desde acá, desde la televisión, pero bueno, trataremos de hacer todo lo posible. Recuerden ustedes que el dictado tiene 3 momentos. El momento de la lectura, que usted no escribe nada, usted está escuchando al profesor, como yo les digo a mis alumnos. Ese día usted se concentra en la figura del maestro, no en observar su vestuario, sino en escuchar su locuacidad a la hora de leer el dictado y poderse familiarizar con lo que plantea el dictado, con el tema, con las ideas fundamentales. Y, por supuesto, un segundo momento que es para dictar. ¿Cómo se dicta? Por grupos fónicos, los sintagmas nominales, las ideas completas, las unidades de sentido. Usted tiene que ser capaz de recepcionar lo que el maestro está leyendo, lo que está dictando, para poderlo escribir. Y un último momento del dictado que es para colocar los signos de puntuación. Y aquí voy a hacer un acto, colocar los signos de puntuación. Los signos de puntuación se colocan por los usos que tienen
por la intencionalidad. A veces es cierto que son un problema de estilo, a veces hay signos opcionales, pero usted no puede guiarse porque la pausa es larga o porque la pausa es corta, porque bueno, sí, pausa corta para las comas, pausa larga para los puntos, porque bueno, termina la idea y un espacio de tiempo, pero realmente no es así, porque entonces cuando hayan otros signos de puntuación que usted va a hacer, usted tiene que aprenderse los signos, los usos de los signos que aparecen en su cuaderno de ortografía, para poder enfrentar el ejercicio de dictado y que no se susciten polémicas a la hora del mostrado del examen, o que si no estoy de acuerdo con la nota, pero yo creía que iba tal signo, pero el autor tal lo hizo de esta manera. No es el proceder. Usted tiene, vuelvo y repito, que aprenderse los usos de los signos de puntuación y dominarlos en ejemplo. Bueno, sin más preámbulos, vamos al dictado. Escuchen, yo voy a hacer la lectura, modelo, y usted solamente escucha. La lectura es como un sexto sentido. Si el hombre no hubiera inventado estos signos, se hubiera perdido la memoria cabal del pasado, su ciencia reciente, toda la poesía. La civilización retrocedería siglos. ¿Qué debemos a la lectura? El hombre no puede calcularlo. Ese es el texto. Ahora, bueno, afilen las puntas de sus lápices para que puedan copiar. Y dice: la lectura es como un sexto sentido. Si el hombre no hubiera inventado estos signos, se hubiera perdido la memoria cabal del pasado, su ciencia reciente, toda la poesía. La civilización retrocedería siglos. ¿Qué debemos a la lectura? Repito esta última idea. ¿Qué debemos a la lectura? El hombre no puede calcularlo. ¿Ya concluyeron? Me imagino que sí, que lo hayan hecho exitosamente. Bueno, vamos a revisar. Vamos a ver si usted colocó los signos de puntuación correctamente. Vamos a escuchar nuevamente la lectura para colocar estos signos de puntuación. Dice: la lectura es como un sexto sentido. Si el hombre no hubiera inventado estos signos, se hubiera perdido la memoria cabal del pasado, su ciencia reciente, toda la poesía. La civilización retrocedería siglos. ¿Qué debemos a la lectura? El hombre no puede calcularlo. Veamos entonces ahora cómo les quedó la colocación de los signos de puntuación, que hay un signo de puntuación muy importante que está determinado por la intencionalidad. Vamos a ver entonces gráficamente cómo quedaría. La lectura es como un sexto sentido. Observen que esa es la idea central del texto. Por tanto, una vez que concluye la idea central, que yo debo colocar, muy bien, punto y seguido. Y automáticamente, por supuesto, colocar la mayúscula, que no se nos puede olvidar. Y después mejorar la letra, la caligrafía, porque bueno, a veces la premura no nos da tiempo a hacer la letra bonita como queremos. Si el hombre no hubiera inventado estos signos, hay una pausa, ¿verdad? Hay separadas dos oraciones gramaticales, se hubiera perdido la memoria cabal del pasado. Por tanto, hay entre signos y el verbo hubiera, ¿qué debemos colocar? Una coma, efectivamente. Se hubiera perdido la memoria cabal del pasado, su ciencia reciente. Ahí, por supuesto, ¿qué debo colocar entonces? Después de pasado debo colocar una coma, y después de reciente también. ¿Por qué? Porque son elementos análogos, son sintagmas nominales que están separados y que forman parte de esa misma idea. La idea no ha concluido. Su ciencia reciente, toda la poesía. Bueno, ya ahí concluyó. Por tanto, puedo colocar un punto, pero opcionalmente puedo utilizar los dos puntos porque es una expresión conclusiva de resumen que resume, porque me dice: la civilización
retrocedería siglos si ocurre todo eso anterior, es decir, es la consecuencia, es la conclusión, el resumen de lo anterior. Bueno, y después, bueno, punto y seguido después del siglo, y viene esta interrogante que es directa, ¿qué debemos a la lectura? Efectivamente, ahí usted debe colocar los signos de interrogación. Fíjense por qué les explicaba la intencionalidad y el uso de cada uno de estos signos. Bueno, y finalmente, el hombre no puede calcularlo, ya terminó el texto, por tanto, debo colocar el punto final que no se me puede olvidar. Bueno, el otro bloque de la prueba es la gramática. En la gramática usted se enfrenta a variedad de ejercicios que no necesariamente tienen que tener un nivel bajo, pueden tener un nivel de complejidad, porque como ya lo expliqué, usted es alumno de preuniversitario, usted está en 10º grado y ya las estructuras gramaticales usted las domina desde el nivel educativo primaria, en secundaria básica y bueno, aquí en preuniversitario, por supuesto, se siguen repasando y complejizando sus distintos niveles. Vamos a ver entonces cómo pudieran ser las preguntas de gramática, los objetivos. Bueno, usted se va a enfrentar a variedad de situaciones para extraer del texto, en primer lugar, sustantivos, adjetivos, sintagma nominal, preposiciones y conjunciones, pronombres y formas verbales. Y también otro sistema de preguntas que haga referencia, una variedad de ejercicios, para la oración simple que hagan referencia a este contenido, desde extraerla hasta determinar verdadero o falso y analizar sintácticamente, incluso también construir una oración simple con requisitos. No así la oración compuesta, usted la va a profundizar en 11º grado, aunque yo sé que ustedes la conocen de 9º, pero bueno, acá en 10º grado solamente trabajamos la oración simple. Veamos entonces el ejercicio. Extraiga del texto inicial, ese que les presenté al inicio de la prueba, no es el del dictado ni de la redacción, un sintagma nominal que cumpla con el requisito siguiente. Estar formado por un sustantivo y un adjetivo, cuya concordancia sea género femenino, número plural. Miren de cuántas maneras yo lo puedo preguntar. Fíjense el nivel de complejidad que tiene la pregunta. No es un sintagma nominal cualquiera. Tiene que tener la estructura de sustantivo más adjetivo, pero ellos tienen que concordar en femenino, número plural. Hay uno solo en el texto. E identificar la función que está realizando, si es sujeto, si es complemento verbal, si es atributo, si es vocativo, en fin, todas las funciones que puede realizar un sintagma nominal y que usted las domina. ¿Qué sintagma nominal en el texto cumple con estas cualidades, con estos requisitos? Efectivamente, las obras literarias. ¿Y qué función está realizando? Bueno, está realizando función de sujeto porque observen que el texto dice: así las obras literarias abordan disímiles temas. ¿Quiénes son las que abordan disímiles temas de esa manera? Así las obras literarias están realizando la función del verbo, por tanto, hace función de sujeto. Les voy a dar unos segundos para que tomen nota muy rápido del ejercicio, porque acá el tiempo en televisión es muy preciado para nosotros. Otro ejercicio. Extraiga del texto inicial una forma verbal, diga sus accidentes gramaticales y clasifíquela en regular o irregular. ¿Qué forma verbal usted puede extraer del texto? Fíjense que les piden cualquier forma verbal, no tiene que ser una forma verbal, no es la primera ni la última, aunque a veces se lo pueden preguntar de esa manera. La primera forma verbal, la última, usted tiene que ser capaz de encontrarla, como en el ejercicio anterior, el sintagma nominal. Asimismo, con este nivel de complejidad, puede ser con el verbo. Bueno, ahí tenemos, la forma verbal permite que está en modo indicativo, tiempo presente, tercera persona del singular y es un verbo regular. No necesariamente usted tiene que demostrar la regularidad o irregularidad del verbo en su conjugación, porque bueno, ya usted tiene la experiencia, tiene la habilidad para determinar si es regular o irregular por la alteración del sonido. Está también el verbo abordan, la forma verbal abordan, que en indicativo, presente, tercera persona del plural y que también es una forma verbal regular. Y por último, solamente tenemos 3 verbos en el texto, 3 formas verbales. Es en indicativo, presente,
tercera persona del singular y es una forma verbal irregular. Y es importante este tipo de irregularidad porque es una irregularidad especial, no es vocálica, ni consonántica, ni mixta, que son las tradicionales, las que usted siempre ha trabajado, pero existen otras. Está el pretérito llano, la alteración del futuro, el pospretérito, que existen, que usted se puede enfrentar a ellas, aunque usted estudie solamente la vocálica, la consonántica y la mixta, usted tiene que dominar otras irregularidades porque se las puede encontrar y las puede confundir con estas otras. Continuamos entonces con el otro inciso. Veamos qué dice. Extraiga del texto inicial el primer pronombre que aparece, clasifíquelo e identifique la función sintáctica que está realizando. ¿Cuál es el primer pronombre del texto? Efectivamente, el pronombre nos, que es un pronombre personal, y recuerden que los pronombres personales siempre hacen función sustantiva. Seguidamente, dos conjunciones diferentes y clasificarlas, y ahí tenemos la conjunción y, que es una conjunción copulativa, y la conjunción u, que es una conjunción disyuntiva, y esto ustedes lo dominan perfectamente bien. Pasemos entonces a este otro tipo de ejercicio que dice: redacta una oración simple, bimembria y enunciativa afirmativa, cuyo contenido se relacione con el texto inicial, y la van a clasificar por la naturaleza de su predicado, si es predicativa o atributiva. ¿Cómo nos pudiera quedar esta oración? Bueno, en sentido general, la idea esencial del texto, bueno, llevada a una oración un poco más elaborada, por supuesto con propiedades del lenguaje sin incoherencia. La lectura de obras literarias aporta al ser humano un caudal de conocimiento. No es tomarla del texto, es redactarla. En este caso, una oración predicativa, y los temas abordados por las obras literarias son muy variados. En este caso, una oración atributiva. Recuerden que el verbo ser y estar no siempre atribuyen cualidad, a veces hace referencia a los estados, a la permanencia, y por tanto, en ese caso, forman parte de, es decir, se clasifican como verbos predicativos y no verbos copulativos, como en este caso sí es un verbo copulativo porque, bueno, enlaza al sujeto con su cualidad en el predicado. Dice que los temas abordados por las obras literarias son muy variados, por tanto, ahí atribuye una cualidad, pero eso no siempre ocurre así, porque hay otros tipos de ejercicios donde usted tiene que reconocer las oraciones y puede haber este distractor en una oración predicativa. Y bueno, finalmente, el análisis sintáctico que no puede faltar en las pruebas de español. Dice esta oración: en muchas obras literarias los autores y sus personajes mantienen un estrecho vínculo. ¿Quién es el sujeto de esta oración? Efectivamente, los autores y sus personajes no siempre tienen que estar al inicio. ¿Cuál es el núcleo? Fíjense que hay una conjunción, los lleva a los dos a un mismo nivel sintáctico. Los autores, personajes, usted puede o no poner el artículo. Y el predicado, bueno, sería lo que resta. En muchas obras literarias mantienen un estrecho vínculo. El núcleo del predicado mantienen predicado verbal, y los complementos verbales sería en muchas obras literarias una circunstancia del lugar y un estrecho vínculo, que es lo que mantienen, un estrecho vínculo, complemento directo. Y la concordancia expresada en número y persona, tercera persona del plural. Bueno, finalmente veamos entonces la pregunta de redacción. En la clase anterior yo le dejé un grupo de preguntas de redacción, pero usted puede enfrentarse a otro tipo de preguntas de redacción, y yo les traje una pregunta de redacción relacionada a la comprensión de este texto tan bonito que analizamos en la clase de hoy. Y dice: en primer lugar, usted para redactar tiene que tener en cuenta el ajuste al tema, por supuesto a la situación comunicativa, y tiene que, por supuesto, su texto tiene que hacer referencia a ello. La suficiencia y la calidad de las ideas. Las ideas tienen que ser suficientes y con la calidad requerida para que, por supuesto, el texto tenga un buen acabado. La estructura y delimitación de los párrafos, donde usted tiene que tener en cuenta, por supuesto, el uso de los signos de puntuación, saber cuál es la idea central, cuáles son las ideas secundarias y las delimitando. Y la estructuración de oraciones, que tiene que ver todo con la coherencia, la claridad, la propiedad del lenguaje, la cohesión, el uso de las estructuras gramaticales, del gerundio, que es tan importante, y finalmente la presentación del trabajo, que hace referencia, bueno, usted tiene que tener en cuenta ahí la legibilidad, los márgenes, la sangría y la limpieza.
Y la posible pregunta puede ser, en el texto se afirma que las obras literarias abordan disímiles temas, apoyándote en una de las que identificaste en el primer ejercicio de la clase, argumenta la aseveración anterior mediante un párrafo. Alumnos de otras provincias me han hecho llegar estos textos que a lo mejor no tienen quizás todo el acabado, pero realmente están bastante completos. Un texto de Romeo y Julieta, muy bonito, y este otro texto de Quijote, usted le puede tirar fotos, lo puede leer en su casa, porque realmente sería provechoso que usted los analizara, los tuviera como modelos de redacción. Y bueno, el estudio sigue siendo importante en esta etapa. No podemos pensar que porque ya las clases van a finalizar, el estudio deja de ser menos importante y ya vamos a echarlo a un lado. Por tanto, yo les traje esta reflexión del libro Corazón del Mundo de Amici, que usted lo conoce, donde hace referencia al estudio de forma magistral que dice: el estudio es duro, Enrique. Aún no te veo ir a la escuela con aquel ánimo resuelto y aquella cara sonriente que quisiera. Pero escucha, piensa un poco qué despreciables serían tus días si no fueras a la escuela. Este movimiento es el progreso, la esperanza, la gloria del mundo. Ánimo, no seas un soldado cobarde. Y también, si estamos acá, es porque tuvimos muy buenos maestros. E incluso yo quiero aprovechar este momento para agradecer a todo el equipo de realización del canal educativo, a todos los maestros que fueron paradigmas en mi vida para escoger esta profesión, a todos mis compañeros de trabajo de los preuniversitarios de Boyero, específicamente el IPU Eduardo García Delgado al que pertenezco, porque realmente han sido muy buenos maestros, incluso los directores de televisión que tengo acá, mi metodóloga nacional que está acá conmigo, el profe Jesús, la profe Bárbara, que compartimos estos espacios, los profes de otros niveles educativos y la profesora Maricela Escalona. Un saludo muy especial para ella y un abrazo bien fuerte porque realmente sirvió de baluarte, de paradigma para mí y de mucho apoyo en el asesoramiento a estas clases. Respetemos mucho a los maestros, cuidémonos y por supuesto aprovechen este tiempo para cultivarse la mente. Recuerden que el español es un instrumento de vida y la literatura es un alimento para el alma. Los quiero mucho y los estaré esperando en un próximo encuentro. ¿Por qué no? Hasta pronto.